Bien, vamos a iniciar. Eh, Buenos días. De parte del Departamento Académico de Estudios Generales, les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de actividades de la Semana Estudios y a esta conferencia, por supuesto, que lleva por nombre Autobiografía, Crónica y Pensamiento, Ricardo Garibay, en la cual, o gracias a la cual, nos acercaremos al pensamiento, a la obra de este autor hidalguense. Eh, si les parece bien, presentaré a nuestros expositores en primer lugar, después daremos pie a las charlas y al final tendremos alrededor de 10, 15 minutos, espero, un poquito más, para diálogo y preguntas. ¿De acuerdo? Presentaré a nuestros expositores en el orden en el que hablarán. En primer lugar, el doctor Federico Guzmán es profesor del Departamento Académico de Lenguas. Ha publicado libros de diversos géneros como novela, cuento, crónica, divulgación infantil y manuales de escritura para educación media, además de diversos artículos académicos en revistas especializadas. Actualmente colabora en el suplemento El Cultural y en la revista Letras Libres. Gabriel Astey es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la UNAM y maestro y doctor en Humanidades por la UAM Iztapalapa con especialización en Teoría Literaria. Ejerce como docente desde 1996 y es profesor de tiempo completo del Departamento Académico de Lenguas del ITAM desde 2015. Su principal interés académico es el estudio de la convergencia del discurso literario con la antropología filosófica. En este orden de ideas, ha publicado un par de libros sobre la filosofía española, sobre la filósofa española María Zambrano. Disculpe. José Manuel Orozco Garibay es profesor jubilado del Departamento Académico de Estudios Generales del ITAM, donde laboró 35 años como profesor de tiempo completo. Es doctor en filosofía y autor de varios libros en editores de textos de autores mexicanos. Algunos de sus títulos son En torno a Hegel, 3 ensayos sobre la muerte, De la ausencia, Byung-Chul Han y la fractura social, así como Decir y contradecir, el principio más firme, en coautoría con Carlos Macán. El doctor Orozco Garibay es además sobrino de Ricardo Garibay. Doy entonces la palabra a el doctor Federico Guzmán, cuya comunicación lleva el nombre de Autobiografía en Ricardo Garibay. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos los presentes, a mis alumnos que espontáneamente los veo por aquí. El doctor Astey, y también es un gusto, de verdad, un gusto muy, muy especial estar con el doctor Orozco, porque bueno, además de la nos pusimos un poco de acuerdo, creo que la charla sea complementaria, un poco armoniosa. Yo voy a dar un recorrido general por la obra de Ricardo Garibay, centrándome en el aspecto que más me gusta subjetiva y caprichosamente de él, que es el autobiográfico. Después, aunque estoy seguro que habrá alguna sorpresa, creo que el doctor Astey de alguna forma nos va a mostrar lo que es el estilo, la prosa de Ricardo Garibay, y después tendremos una semblanza biográfica, personal, sin excluir también el acercamiento literario intelectual que va a ser el profesor Orozco. Entonces espero que con todos estos asedios desde diferentes flancos a la obra de Garibay, nos vayamos acá con una idea de este escritor. Y es un escritor, ya lo dije, que a mí me gusta mucho y que me parece que es muy especial en la literatura mexicana y que su trayectoria, a su pesar y habiéndolo sufrido mucho, resume en buena medida muchos de los movimientos literarios en los últimos 50, 60 años. Y por eso voy a rememorar un poco, hacer un recuento de cuál es su trayectoria, porque él protagoniza y padece sobre todo muchas de estas corrientes literarias. Ricardo Garibay, que es un escritor talentosísimo, se estrenó con
estos cuentitos o esta novelita Mazamitla que escribió en el Centro Mexicano de Escritores, tallereando ni más ni menos que con Juan Rulfo. Había una rivalidad entre Rulfo y Garibay, y de hecho ambas novelitas son muy, muy similares. En las dos hay haciendas, hacendados, esta atmósfera espectral, nocturna, árida, un lenguaje más poético, el de Rulfo, más sórdido y seco el de Garibay, pero también una búsqueda lingüística, obviamente una reconfiguración del lenguaje literario, pero basado en el lenguaje rural mexicano. Y de hecho ambos libros se publican ni más ni menos que con una diferencia de 10 días, lo cual nos da completamente la pauta de cómo era un proyecto común, por más que hubiera grandes rivalidades entre ambos escritores, era un proyecto común. Sin embargo, si vemos la trayectoria posterior de ambos escritores, aunque la de Rulfo no sea muy extensa, obviamente es grandiosa, pero extensa no, bueno, vemos obviamente que esa era la línea de Rulfo y no necesariamente era la línea de Garibay. Garibay en realidad, su noción de la literatura, su concepción del arte era muy distinta, y si Rulfo la encontró desde su primer libro, desde El Llano en Llamas, yo creo que a Garibay le llevó toda la vida encontrar esta línea, y el medio literario mexicano y las concepciones que prevalecían en ese entonces de la literatura no la ayudaron mucho. Y me refiero porque años después de la publicación de esta novelita, Ricardo Garibay publica el que probablemente sea su mejor libro, un libro que era completamente novedoso, rupturista en la literatura mexicana y latinoamericana, y que, como es obligatorio en todo libro novedoso y rupturista, no fue leído como tal. Me refiero a Beber un cáliz, un libro, a propósito, no quiero clasificarlo con un género literario, no quiero decir crónica, no quiero decir novela, un libro que se publicó en 1965 y que nadie supo cómo leer. Es un libro en el que él relata la muerte de su padre, una figura absolutamente central en la vida de Ricardo Garibay, un padre autoritario, un padre tiránico, un padre del que nunca se pudo liberar el escritor, el hijo, que en toda su vida, toda su obra quizás escribió en buena medida para liberarse de ese yugo paterno, no sé si lo consiguió, pero aquí, como él dijo incluso años después, establece una tregua con la figura paterna para describir de forma descarnada, de forma poética, de forma solemne, en el buen sentido del término, la muerte del padre. Es un libro entonces evidentemente autobiográfico, que renuncia explícitamente a la ficción y que de manera implícita nos está diciendo que la literatura no tiene por qué ser solamente ficción, no tiene por qué ser una invención de mundos increíbles, de cosas maravillosas, de cosas que no sucedieron o que no suceden más que en los libros, sino que también se puede hacer literatura con la más cercana, íntima y estricta realidad. Sin embargo, este planteamiento, este gesto fue completamente incomprendido en la década de los 60, a grado tal que prácticamente de manera oficial se desechó o se expulsó a todavía el joven Garibay de los grupos que se estaban conformando y que iban a protagonizar la literatura latinoamericana en las décadas siguientes. Y aquí hago una pausa para presumir las polillas de mi archivo, porque en esta década, en los 60, una década de apogeo cultural en México y América Latina, en México tenía absoluto protagonismo un suplemento literario que era La Cultura en México, dirigido por un grupo literario al que se le conoció como La Mafia, apodo que me parece que explica todo lo que hacían. Este grupo literario decidía quién iba a ser escritor, quién no iba a ser escritor, quién era talentoso, quién no era talentoso. El suplemento estaba dirigido por Fernando Benítez y tras escena, un poco el creador intelectual, el mafioso intelectual, era Carlos Fuentes. Y bueno, Fernando Benítez y Carlos Fuentes eran, por supuesto, hombres inteligentes, leen Beber un cáliz y se dan cuenta de que aquí hay algo nuevo, y sobre todo, al margen de si era novedoso, de que aquí hay algo muy hermoso. Entonces deciden hacer todo un lanzamiento de la novela, así la llaman novela, de Beber un cáliz, como para ubicar a Garibay dentro de la primera línea de los escritores mexicanos. Vemos, por ejemplo, la doble página que le dedican a uno de los adelantos de la novela.
Entonces Ricardo Garibay está muy contento, fue aceptado ni más ni menos que por la mafia, ya nadie lo compara con Rulfo, él escribió ya algo completamente distinto y todo parece ir bien. Pero 2 o 3 meses después, en una operación como realizaba la mafia, que insistía y insistía con un autor hasta poderlo ubicar dentro, hasta poderle darle un prestigio intelectual sólido y irrebatible, además de haber publicado un adelanto extensísimo de Beber un cáliz, después manda hacer 2 reseñas de la novela, no una, sino dos por 2 escritores jóvenes muy respetados, pensando que así, digamos, la operación de canonización inmediata ya iba a estar realizada. Una de estas reseñas cumple lo pactado, que es la del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que elogia el libro, pero la otra llega como un cubetazo de agua fría. La otra es una reseña del escritor chileno José Donoso, uno de los miembros del Boom. También durante estos años se estaba extraoficialmente decidiendo qué escritores iban a formar parte del Boom y qué escritores no. Carlos Fuentes obviamente era el representante mexicano del Boom, José Donoso era el representante chileno, y José Donoso desecha a Garibay con una decisión que desconcierta, pero no lo desecha por los méritos o los defectos literarios de Beber un cáliz, lo desecha por su planteamiento literario. Dice Donoso, porque Beber un cáliz es como el ensayo de alguien que quisiera escribir una novela porque sabe que puede, pero que no se atreve a dejar de ser él mismo y se aferra a su propia experiencia y a su personalidad como un niño a un salvavidas de goma en una alberca. Es decir, Donoso le reprocha escribir literatura autobiográfica y no poder escribir novela de ficción, y además lo acusa de que no puede escribir novela de ficción por un terrible egocentrismo, porque no puede renunciar a su personalidad, que además era mitológica la personalidad de Garibay, soberbia, altanera, escandalosa y tremendamente sensible. Entonces, digamos que aquí prácticamente en 1965 se condena la literatura autobiográfica y se establece que la literatura va a ser solamente la novela de ficción, como efectivamente fueron todas las novelas del boom. Cien años de soledad, todas las novelas de Carlos Fuentes, todas las novelas de Vargas Llosa, son ante todo novelas de ficción, las del mismo José Donoso, que por más que tengan alguna base autobiográfica, se centran obviamente en la creación de mundos fantásticos, en la creación de un mundo novelístico que elude lo autobiográfico por considerarlo no válido para la literatura. Garibay acusa el regaño un poco de Donoso y durante 2 décadas se va a dedicar a escribir novelas que son grandes novelas, aunque yo veo en su escritura un algo de niño regañado, como ya me dijeron que no puedo escribir sobre mí mismo, pues entonces voy a escribir sobre novelas. Publica durante 2 décadas las que quizás sean sus mejores novelas: La casa que arde de noche, El gobierno del cuerpo, Par de Reyes. Sin embargo, yo creo que en estas décadas Garibay sigue sintiendo que no es el mismo y que todavía no es el escritor que él quiere ser, porque él quiere ser el escritor que escriba de sí mismo. Hay que decir que también la literatura autobiográfica, que durante siglos ha tenido un gran auge, una gran producción en otras literaturas, como por ejemplo en la anglosajona, los ingleses, los gringos les encantan los libros autobiográficos. En general, en el ámbito hispánico, hasta hace un par de décadas, eran una rareza. Se dice que los hispánicos, quizás por nuestra herencia católica, quizás por un pudor venido de no sé dónde, no nos gusta escribir sobre nosotros mismos y no nos gusta escribir realmente, enfrentarnos a todos esos monstruos y pesadillas que puede haber dentro de nosotros mismos, y que entonces mejor creamos mundos de ficción. Y bueno, yo creo que Garibay, ya un tanto resignado, aunque siempre lo llevó muy mal, a no ser una de las primeras figuras de la literatura hispánica, cuando talento no le faltaba para ello, yo creo que toma la decisión de por fin, ya siendo maduro, casi viejo, abandonarse a la escritura de sí mismo, que yo creo que es lo que él siempre había querido. Y aquí surgen, junto con Beber un cáliz, 20 años después, los otros libros autobiográficos de Garibay. Por ejemplo, uno de los mejores, Fiera Infancia,
donde rememora su infancia en San Pedro de los Pinos, que es algo completamente distinto a lo que conocemos hoy, crónicas de viaje, crónicas de vida, crónicas de cómo se gana la vida, se tituló uno de esos libros, pero es un Garibay completamente diferente al de Beber un cáliz. Si en Beber un cáliz es un Garibay solemne, un Garibay sensible, atormentado, triste por la muerte del padre, en estos nuevos libros de 20 años después tenemos ya un Garibay cínico, un Garibay yo creo que muy resentido con la vida y con el mundo literario, con el mundo cinematográfico, porque Garibay fue un guionista de cine muy exitoso, por ejemplo, hizo el guión de películas tan taquilleras, tan famosas en su tiempo como El Mil Usos, pero siempre despreció obviamente el mundo del cine porque no lo entendían a él. En fin, ni el mundo literario, ni el mundo cinematográfico, ni ningún mundo entendían a Ricardo Garibay, que yo creo que también ya vamos sospechando que no era una persona muy fácil de tratar. Y bueno, si existe la literatura autobiográfica basada en la vida, en los sentimientos, las sensaciones, la trayectoria de uno mismo, Garibay, yo creo que a partir de aquí también se da cuenta de que la literatura no tiene por qué limitarse a crear mundos de ficción y también se pone a escribir de una manera, yo diría que casi obsesiva, paranoica, crónicas. Escribe crónicas de boxeo, escribe crónicas policíacas, escribe crónicas políticas, escribe crónicas de viaje y crea todo un mundo literario a partir de la realidad que él observa, que él viaja para ver y también de esta realidad exterior, pero también y sobre todo de la realidad interior, de la introspección. Y hay algo que a mí me gusta mucho en esta segunda etapa de la obra autobiográfica de Ricardo Garibay, y es que él es descarnado, criticón, obsesivo, tremendamente crítico, pero no solamente con el mundo, sino consigo mismo. Muchos de los usos y costumbres intelectuales del medio literario de estas décadas los conocemos gracias al cinismo de Ricardo Garibay. Por ponerles un ejemplo, destacan sus crónicas en que narra sus encuentros con el presidente Díaz Ordaz alrededor de la matanza de Tlatelolco de 1968. Ricardo Garibay, como periodista, como cronista, era muy crítico también con el gobierno y narra que una vez lo suben a una patrulla y lo llevan a un lugar misterioso. Él pensaba que lo iban a torturar, que lo iban a encerrar, que lo iban a desaparecer, y no, para su sorpresa lo llevan a una entrevista con el presidente Díaz Ordaz. En esta entrevista no sucede absolutamente nada, simplemente lo hacen pasar a Ricardo Garibay a ver al presidente Díaz Ordaz. Lo único que le dice el presidente Díaz Ordaz en buen español a Ricardo Garibay, la única frase que le dice es: me gustan los hombres con huevos. Garibay no sabe qué iba a pasar, no sabe si lo iban a matar, si lo iban a desaparecer, encerrar. Él se la pasa trastabillando, señor presidente, y 4 minutos después lo sacan de ahí sin haber dialogado realmente. Y después se entera que en realidad la Dirección Federal de Seguridad le quería hacer algo, desaparecer, encerrarlo, torturarlo, que un amigo se enteró de ello y que bastaba ir a ver al presidente, aunque no se intercambiara ningún diálogo, para tener inmunidad y convertirse en una persona intocable simplemente por haber estado en silencio con el presidente durante 2 minutos. Después, él repite el método con un par de amigos periodistas que los estaban persiguiendo, ya no con el presidente, pero con el gobernador de Morelos, con el procurador general, simplemente citas en que el acusado, el que necesita ayuda, va, está 1 minuto sin intercambiar un diálogo con la autoridad y se esfuma, pero simplemente por los rumores que se hacen en toda la corte de corrupción de la política mexicana, de que esa persona tiene acceso a las altas élites del poder, se vuelve una persona a la que no se le puede hacer nada. Y bueno, la relación entre Garibay y Díaz Ordaz siguió en otra crónica muy cínica, muy dura. Él cuenta, Garibay, cómo se convierte en un intelectual a sueldo del gobierno. Díaz Ordaz le pregunta qué necesita, si requiere algo, y bueno, le empiezan a dar cheques, no me acuerdo con qué periodicidad, pero cheques que poco a poco van convirtiendo a Garibay en un intelectual que defiende al gobierno. Obviamente por estas confesiones la figura de Garibay ha sido satanizada, pero sabemos cómo se practicaba esta cooptación del mundo intelectual gracias a sus crónicas, mientras que muchos otros escritores
que seguramente también gozaron de estos favores y que todavía mantienen su prestigio de intelectuales intocables o de altos espíritus artísticos, seguramente también cobraban cheques del gobierno, pero ellos no tuvieron la sinceridad descarnada para contarnos esto. Entonces, por eso me gusta tanto la literatura autobiográfica de Ricardo Garibay, porque fue una literatura escrita contracorriente, es un manifiesto literario de que la propia vida también puede ser literaria y porque nos retrata un México despiadado, corrupto, pero él también ensuciándose esa mugre y no como si él no perteneciera a ella, como si fuera un espíritu elevado por encima de todos. No, Ricardo Garibay nos dice que la mugre solo se puede retratar de la mugre. Y curiosamente, de 50 años después de la reseña de José Donoso, en que satanizaba la literatura autobiográfica, el mundo cambió drásticamente. Ahora la literatura que más se lee, que más se aprecia, es precisamente la literatura autobiográfica escrita, además desde la más pública intimidad, con un oxímoron completamente voluntario, a grado tal que lo que era un libro extraño como ver un cáliz se convirtió de pronto en ahora en unos libros que son garantía de bestsellers. Por todas partes ahora salen novelas de duelo, algunas excelentes, en que se narra la muerte de la madre, del padre, del esposo, de la esposa, del hijo, de la hija, de todos los que nos imaginábamos. Ya es un género literario comercial, incluso bestseller y apreciado por la crítica, cuando el primero en hacerlo, cuando esto no existía y que además fue expulsado del mundo literario por hacerlo, es Ricardo Garibay. Entonces creo que es justo recuperar a un escritor que inventó o reivindicó una literatura cuando estaba satanizado a hacerla, ahora que esa literatura se ha normalizado y se ha convertido en la regla. Ricardo Garibay, y es una de las paradojas, y con esto concluyo, una de las paradojas que más me gusta de su obra es que él sabía que la mejor forma de escribir sobre el mundo descarnadamente era escribir sobre sí mismo. Y bueno, hago un último aporte, traía para enseñarles esto, porque la literatura de Garibay entonces siempre estuvo escrita un poco desde el resentimiento y desde los márgenes de manera literal, porque cuando José Donoso publica esa reseña en que condena su literatura, aparece en el suplemento, aparece en el suplemento un misterioso pie de foto en la reseña, fuera del margen, que dice, obviamente firmado anónimamente, que dice, muy bueno para criticar, pero es una pobre bestia. Algún amigo de Ricardo Garibay o el propio Ricardo Garibay, cuando estaban las galeradas, cuando estaba la imprenta, se dieron cuenta de que esto iba a acabar con la carrera de Ricardo Garibay y ponen fuera, abajo de la reseña, fuera del margen, este insulto, muy bueno dirigido a José Donoso, muy bueno para criticar, pero es una pobre bestia. Y me parece que este insulto resume la trayectoria de Ricardo Garibay, escrito desde fuera del margen, literalmente es un escritor fuera del margen que escribe desde el resentimiento y desde el enfrentamiento al mundo literario y al mundo. Entonces, si hay un escritor que escribe desde fuera del margen, desde los márgenes, ese es literalmente Ricardo Garibay. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor Federico Guzmán. Le damos la palabra ahora al doctor Gabriel Astey, cuya comunicación lleva por título La constancia del abejor. Hola, buenos días. Me da mucho gusto compartir esta mesa con ustedes, profesores. Me da mucho gusto hablar frente a ustedes. ¿Se está escuchando mi voz en el micrófono? Gracias. Bueno, yo preparé un texto, ya verán por qué se llama como se llama, La constancia del abejor. Durante los próximos minutos, intentaré honrar la memoria de Ricardo Garibay en su 100º aniversario, hablando sobre su obra periodística. Más específicamente, me ocuparé del género que, a mi parecer, el escritor practicó con más virtuosismo estilístico, la crónica.
Con mis palabras quisiera fungir sobre todo como un portavoz de Garibay, porque lo más importante para mí ahora es despertar en ustedes el apetito de leerlo o de releerlo, las ganas de entusiasmarse con su prosa, tan ágil y acrobática cuando habla de asuntos aéreos y ligeros, como cruda e implacable cuando cuenta historias dolorosas y violentas. Tan parecida a veces a una pieza de filigrana, como semejante otras a un torrente de lava. Así pues, en lo que sigue, citaré a Ricardo Garibay tantas veces como pueda. En 1967, prácticamente al comienzo de la época en que se consolidó tanto en México como en Estados Unidos el periodismo narrativo, género híbrido, comprometido tanto con el rigor documental del reportaje como con la libertad artística de la novela, Ricardo Garibay concibió el ambicioso proyecto de escribir una serie de crónicas sobre la vida en México en la segunda mitad del siglo XX. Para sacar adelante ese proyecto, pidió ayuda al general Lázaro Cárdenas. Cito: mire usted, general, que viva mi familia de modo natural, pues, que se eduquen mis hijos, y yo disponga de una camioneta con chofer y algunos honorarios para ir viviendo. Y arranco en Tijuana y termino en Chetumal. 2, 3, 4 años, en cada estado de la República, que me acompañe alguien que lo conozca a la perfección. Conforme viaje, iré escribiendo. Al acabar en el sureste, tendré un libro o una filita de libros sobre todo el país. Una visión panorámica, ahora punteada de minucias, sobre lo que somos hacia el fin de siglo. El general se entusiasmó. Dejó ver la emoción que le desataba el plan. ¿Usted podría o querría ayudarme, general? No para toda la República, dijo, pero sí para que recorra el Balsas, desde su nacimiento hasta su fin. Son 7 estados. La biografía del Balsas. ¿Le gusta? Para eso sí puedo. Y a lo mejor ese primer libro le facilitaría mucho el patrocinio del segundo. No se hizo. Se interpuso la infinita burocracia. Llegó el atroz 68. Luego vino la campaña de Echeverría, que me despertó el afán, la ingenuidad, la ilusión de influir buenamente y desde muy cerca en el ánimo del inminente mandatario. Y luego vino la muerte del general. Fin de la cita. En efecto, la desafortunada sucesión de las circunstancias recién enumeradas impidió que Garibay se convirtiera en el Heródoto del México setentero o en el Apolonio de los argonautas del río Balsas, pero de esa filita de libros sobre México que no llegó a formarse, 2 sí vieron la luz. Acapulco, en 1979, y Chicoacén, en 1985. El primero, como es evidente, sobre el puerto guerrerense, y el segundo sobre la construcción de la mayor presa hidroeléctrica del país, en Chiapas, en la desembocadura del Cañón del Sumidero. Aunque la materia que alimenta estos 2 libros es puntual y desde el punto de vista geográfico exigua, por no decir diminuta, si se la compara con el área del territorio nacional, los mapas literarios de Acapulco y de Chicoacén que traza Garibay comparten con esa figura retórica llamada sinécdoque la capacidad de contener el todo en la parte, de representar de manera condensada la realidad de México en la vida de 2 comunidades, por lo demás muy diversas entre sí. La primera, una mezcla efervescente y abigarrada de turistas, empleados hoteleros, vividores, delincuentes, militares, policías, guerrilleros, campesinos y pescadores. La segunda, un campamento temporal de ingenieros, obreros, intendentes y cocineras. Antes de que nos asomemos a estos 2 libros, quiero volver por un momento al planteamiento de Garibay al general Cárdenas. Me llama la atención el momento de su vida en que lo hizo, siendo ya un hombre maduro. En Cómo se pasa la vida, un libro misceláneo de 1977, poblado de anécdotas, ejercicios de crítica literaria, crónicas y ensayos breves, que el profesor Federico tiene en el corpus completo que trajo afortunadamente aquí, Garibay reflexiona sobre el archiconocido tópico formulado por el conde de Buffon en su discurso sobre el estilo de 1753,
que dice que el estilo es el hombre, y que al decir tal cosa transfiere los rasgos de carácter de quien escribe a sus preferencias léxicas y sintácticas en una especie de continuidad psicológico-discursiva. En el texto que voy a citar ahora, Garibay se alinea con Buffon, da por válida su sentencia y la refiere a sí mismo. Como veremos, es importante para Garibay que el estilo sea el hombre, justamente cuando el hombre ya puede sentir en la carne que más o menos pronto dejará de existir. Quizá porque solo a partir de ese momento de la vida se aprecia con cuidado el tiempo remanente. Cito: se escribe como se es, o sea, se escribe desde el temperamento y el carácter. Un hombre suave, suavemente habrá de escribir, y lo contrario, un hombre aristoso. Y tanto que si algún huracanado escribe con tersura, es que la tiene de alma, y el huracán como mera fachada. Y será más fácil conocerlo por su estilo que por su conducta o por lo que jure de sí. Así de simple o bobo o natural es el misterio aquel que tanto me trasegó en la juventud. El estilo es el hombre. Y lo sé cuando cada vez me importa menos tener un estilo, y acaso cuando empiezo a tenerlo, es decir, cuando empiezo a ser de veras limitado, estrictamente lo que soy, y solo eso y nada más, cuando comienzo a morir. Fin de cita. A quienes lo hemos leído, a quienes vimos semana a semana Calidoscopio, su programa de televisión en Imevisión, no nos cabe ninguna duda de que Garibay era un hombre aristoso y no suave, aunque la suavidad se manifestara en él como una de sus aristas. Quizá fuera un terzo con fachada de huracán. En cualquier caso, la clase de persona en que se convierte quien domina el instrumento expresivo llamado estilo, etimológicamente el punzón para escribir en láminas de cera, esto es, la capacidad de trasladar emoción y pensamiento personales a la pluma y esgrimirla como una guirnalda o como una antorcha o como una batuta o como un bisturí. La clase de persona en que se convierte al madurar un escritor como Garibay es paradójicamente el repertorio de todas las personas imaginables. Cito una vez más. El escritor maduro se transforma en el tema escogido, o mejor, se transforma en el estilo que ha conquistado, y este en el tema escogido, que una vez conquistado el estilo, aparecerá el verdadero problema: adecuar ese a cada asunto, transformarlo sin que deje de ser idéntico a sí mismo en cada propósito. Y donde esto no se consigue, no hay escritor que lo sea enteramente. Se transforma en su tema el escritor. Desaparece en el mundo que él hace existir, como si el mundo cobrara con el ser del escritor su entrega. Fin de la cita. Esta teoría garibayana del estilo es engañosamente simple. En realidad, refuta la candidez con que Buffon identifica el carácter personal con la escritura. De acuerdo, admite Garibay, el estilo transparenta al escritor, pero el escritor es un hombre proteico que debe poder convertirse en cualquier persona, de manera que el dominio del estilo equivale al virtuosismo en la capacidad de transformarse, así sea solo verbalmente, en todos los demás seres humanos. Ahora bien, sin desmentir lo anterior, es necesario agregar que desde el punto de vista técnico, el estilo es una manera más o menos sistemática de usar la lengua. En términos de Garibay, cito, el estilo no es más que una sintaxis específica. El escritor no es más que su propia sintaxis, su manera personalísima de unir y coordinar las palabras para formar oraciones. Esa manera supone también un diccionario privado, una particular simpatía por determinadas palabras a todo lo ancho del río del idioma. Ser escritor de veras es ser una especial ordenación de los vocablos, donde refulgen intermitentemente algunos de ellos. Un escritor de veras no es más que unas cuantas docenas de palabras predilectas. Para encontrarlas, hay que invertir las 3/4 partes de la vida. Fin de la cita. En este orden de ideas, es decir, en el de las preferencias lingüísticas de Ricardo Garibay, es preciso establecer una distinción entre el diccionario privado del escritor,
provisto no de unas cuantas docenas, sino de miríadas de vocablos, y los diccionarios particulares de sus criaturas literarias y periodísticas, porque así como la vocación profesional de nuestro autor fue dominar el estilo para poder fusionarse con los temas y los personajes de sus textos, su virtuosismo técnico le permitió mimetizar las palabras ajenas sin deformarlas, dejarse poseer o habitar por las hablas de los otros, y vaya que Garibay tuvo talento para la ventriloquía literaria. Por las páginas de Acapulco y de Chicoacén pululan los manierismos verbales de muy diversas personas. Así, las crónicas de Garibay son interesantes no solo por la relevancia social o antropológica de la materia que abordan, sino por el perspectivismo polifónico a partir del cual están estructuradas. Es oportuno ahora leer para ustedes algunas muestras notables de la escritura garibayana que ilustran las virtudes que he destacado. A propósito de perspectivismo polifónico y de diccionarios personales, vale la pena comenzar comparando algunos pasajes de Chicoacén. En el primero, el escritor le presta la pluma a un ingeniero y lo hace explicar con la rotundidad e importancia que el caso amerita la magnitud tanto física como social de la central hidroeléctrica en construcción. Aquí el estilo roza lo sublime. El contrapunto de los enunciados y el ritmo de la enunciación son típicos del autor, Garibay en cuerpo y espíritu. Cito. Durante todos los días de muchos años y 24 horas diarias, los ingenieros tienen sus potencias puestas en la obra, en la porción de la obra, en cursivas, que cada uno atiende. Hace mucho tiempo, ya no sé cuántos años, que solo pienso en paredes de montaña, en resistencia de rocas y en inyecciones de concreto, me decía un ingeniero encargado de robustecer con cemento cerros debilitados por la acción de muchos otros ingenieros. Túneles para el paso de vehículos, colosales cavernas para la instalación de las casas de máquinas, túneles para el desfogue de las aguas, gigantescas rebanadas a fuerza de dinamita para el desvío de las corrientes, para la creación de nuevos cauces, desequilibran los cerros, debilitan las paredes naturales, roen la entraña. Y si tú eres el que sabe y dejas de pensar en eso, si te distraes o te alejas más de la cuenta de los deslaves y los derrumbes, la catástrofe se te deberá con sus centenares de muertos, sus miles de millones de pesos perdidos, su contribución, acaso irremediable, al atraso de tu nación. Fin de la cita. En el pasaje que leeré enseguida, en cambio, la pluma es del escritor, pero la mano que la mueve con total desparpajo es la del ingeniero entrevistado. Ustedes apreciarán de inmediato el contraste estilístico y se darán cuenta de que en este libro hay por lo menos dos versiones de la realidad de la hidroeléctrica de Chicoacén, la del periodista y la del entrevistado. Cito una vez más. ¿Y en qué consiste su trabajo, ingeniero? Oh, son cosas técnicas, pero sí, mire, tiene usted un suelo que es puro lodazal, ¿sí? Lodo, pero lodo que es agua, a 300 metros bajo la tierra, ¿sí? Y usted tiene que dejar allí un suelo parejito, de concreto, tercecito, y sobre ese levantar una sala de 30 metros de altura y 100 de largo para un putamadral de máquinas, ¿sí? Ah, pero sin que se le venga abajo la pinche montaña. No, pues así en palabras es merengue. Pero pues como no, pero es padre. Podrá uno decir, yo trabajé en Chicoacén, la pinche luz que te está alumbrando, la hice yo. Fin de la cita. Agreguemos a estas dos voces una tercera. ¿Qué piensan y dicen los obreros, los albañiles de Chicoacén? Parecen pensar lo mismo que el jocoso ingeniero recién citado. Qué satisfactorio es saber que la energía eléctrica de México la genera, así sea parcialmente, mi trabajo. Sí, lo mismo creen los obreros, pero cuánto más orgullo, dolor y rabia se deja oír en sus palabras, tal como las capta y las transcribe Garibay. Vuelvo a citar. Bebiendo ron toda la noche de un sábado con varios trabajadores en San Fernando, dijo uno al que le dicen el Chumis.
Yo te voy a decir, yo te lo voy, que por qué, que de dónde, que cómo me vine, que tengo, porque sí la tengo, la soberbia de ser trabajador en Chicoacén, porque sí la tengo y todos la tenemos, pregúntale, ¿sabes por qué? Porque si tú vives a 1000 kilómetros o a 2000 o a 3000 y enciendes un foco, ese foco me lo debes, yo soy ese foco. Quiero decir, espérate, si tú necesitas energía para tu máquina a 1000 o a 3000 kilómetros, yo soy el ruido de tu motor. Me debes tu motor, porque nosotros hemos trabajado aquí, ya nos vistes, nos estás viendo trabajar 4 y 5 años rompiéndonos la madre para que ustedes tengan su luz y su energía y para que México, se le olvidó al Chumis lo que seguía. Fin de la cita. El discurso se va saturando de emoción, se abruma a sí mismo y desemboca en un anacoluto. La voz pierde el hilo del pensamiento, pero la suma de todos esos rasgos confieren fuerza plástica al pasaje y contundencia al sentido, aunque el obrero no pueda expresar en palabras el supuesto progreso de México. Un progreso que quizá fuera entonces, como tal vez también ahora, un espejismo, una meta difícil de alcanzar, porque el camino hacia ella está poblada de obstáculos, los mayores de los cuales suelen ser unos cuantos mexicanos con delirio de grandeza, a los que Garibay llamó en Acapulco lapidariamente homúnculos todopoderosos, encaramados en pedestales de guacales. Acapulco, el libro, es un tour de force en más de un sentido, porque para escribirlo, Garibay tuvo que adentrarse en los barrios bravos del puerto, vencer la desconfianza de los guerrerenses, natural con cualquier chilango, pero más exacerbada en aquellos años de represión estatal cotidiana, aguantar las agresiones de algunos vecinos. En el primer capítulo le asesinan a su perro, aceptar protección policiaca, resistir los intentos de cooptación intelectual por parte del gobierno estatal y sobrevivir a todo eso en un ambiente de juerga interminable, peregrinando de bar en bar y de tugurio en tugurio. Les ofrezco ahora un par de citas aperitivas para despertarles el deseo de leer esta formidable crónica. Al comienzo del texto nos bebemos un tequila derecho. El encuentro entre Garibay y el gobernador Rubén Figueroa, en la alberca de su casa, rodeado de guaruras, en la que se establece el peligroso desafío que significa para el periodista frotar la realidad social en la cara del poder político. Cito. Bueno, mi dilecto amigo periodista y escritor y catedrático y todo lo demás, que han de saber que es mucho y muy bien desempeñado, porque aquí mi amigo es personalidad sobresaliente en la vida de la República. Sonrisas, aprobaciones, murmullos de complacencia, palmeos de espalda. Y viene a escribir un libro donde va a contar la verdad de Acapulco, y solo la verdad, y nada más que la verdad, como dicen los ingleses esos de Scotland Yard. ¿O no es así, Garibay? Tal como lo dices, Rubén. Pues ya ves qué fácil ha sido arreglar tus problemas. Ya ves qué fácil es cuando los chicharrones que truenan son nomás los propios chicharrones. Gracias, Rubén, de veras, gracias. Pero vas a decir la verdad. La voy a decir. Toda, toda. Y si tienes que chingarte a tu amigo, y se señala. Grandes risotadas, una especie de colectivo eructo de júbilo, temores y descaros. A ver, a ver. Con la verdad no espero chingar a mis amigos. Fin de la cita. El segundo trago es más bien un martini. Ginebra helada, injerto de vermut y pirotecnia cerebral. Anuncio de la noche loca que está por comenzar, de la lectura que emprendemos. Cito por penúltima vez. Venir a vivir a Acapulco a verlo vivir es empresa a ratos sin sentido, porque el pequeño puerto que veías en una nuez se te aleja hasta el 1,000,000 de habitantes y parece que estos no paran jamás, de día ni de noche. Y como de algún modo son vidas entreveradas, una te lleva a otra y estas a las de allá y etcétera, y tú no acabas de atar cabos. Y luego, como vienes de oficio, porque dijiste, tengo un afán desde hace tiempo, pero no hallo forma de comenzar, y te dijeron, ¿qué afán? Y dijiste, escribir un libro sobre Acapulco. Acapulco en la mano, pero mientras lo escribo, ¿de qué vivo? Y te dijeron, lo financiamos, ya, ¿cuándo sales? Y dijiste, mañana temprano, y aquí estás. O sea que, como vienes de oficio, ya, ¿qué pasa? Sacúdete, despierta, hace 2 horas que no te asombras, llevas 10 minutos sin conocer a nadie, no te han contado nada inaudito desde ayer, y esto se acaba. Acapulco desaparece. ¿Qué esperas? Dentro de un rato se habrán perdido para siempre las noticias que has venido a recoger. Fin de la cita. Como ustedes se imaginan, me encantaría seguir, pero ya no es posible. Con todo, deseo cerrar esta semblanza
aludiendo a una virtud adicional del escritor, la constancia. De la constancia de nuestro autor habla la anécdota que da título a este breve homenaje. Se trata de un pasaje de Chicoacén que evoca a Acapulco y que él escribe para alabar la dedicación de los ingenieros civiles de la presa. Yo quiero citar la anécdota para alabar la dedicación incansable de Ricardo Garibay. Dice así: hay en Acapulco una especie de abejorros negros de vuelo muy veloz y silencioso que pueden detenerse en un instante para mantenerse inmóviles a media altura frente al tronco del mango, que es durísimo. El abejorro contempla mucho tiempo el tronco y lo ataca de pronto con su aguijón largo y tieso y empieza a taladrarlo. En eso pasa hora tras hora hasta que se cae al suelo exhausto, muerto se diría. A la mañana siguiente, el abejorro revive y vuelve a lo mismo, fijo por la fuerza de sus alas, en el aire, frente al agujero que ayer empezó, y ataca de pronto, taladra, y cae muerto, y a la mañana siguiente, etcétera. Cuando acaba su tarea, desaparece y aparece al otro día con la hembra, y en la casa nacen los abejorritos. Mire, señora, ahí está el ingeniero García. Ahorita está aquí en la cortina de la presa, es el que dirige los últimos trabajos, por si quiere usted entrevistarlo. No, don Antonio, déjelo. Está peleando con su tronco. ¿Está qué? ¿Cómo dice, señor? Vámonos, don Antonio. Fin de la cita. Trabajar, taladrar el texto con el aguijón de la pluma hasta caer muerto. Revivir y volver a lo mismo hasta terminar la obra. También de esta manera se consigue que el estilo sea el hombre. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Gabriel Astey. Damos la palabra ahora al doctor José Manuel Orozco, cuya comunicación lleva por título Ricardo Garibay, de filósofos, políticos y el oficio de escribir. Muchas gracias. Vamos a aprovechar el tiempo. Agradezco la invitación a mis colegas, hermanos, intelectuales, académicos, a este evento sobre un hombre al que padecí y amé durante muchísimos años. A 100 años de su nacimiento y casi 24 después de la última charla que tuve con él cuando iba a morir. No me siento capaz de hablar brevemente de don Ricardo, como le decíamos todos en la familia. Algo diré, y gracias por invitar a un cómplice de su sangre, filósofo entre escritores y literatos. Me exigió siempre que le dijera así, don Ricardo. No soportaba que le hablaran de tú y mucho menos lo toleraban los jóvenes. No me es fácil hablar de don Ricardo Garibay. Hay sentimientos encontrados en relación a la memoria que tengo de él. Fue hermano de mi madre, fue mi padre espiritual y también odiosamente violento en su trato. Creó en mí la necesidad de pensar rápido, usar el idioma impecablemente. Jamás permitió que me quedara pensando una idea o que no respondiera con velocidad. Impaciente, me decía que el pensar debe ser fluido, inmediato, no hacer pausas locas o innecesarias. Si me quedaba callado, me decía en inglés, I am wasting my time, y eso aceleraba mi ansiedad. Muy al contrario, si yo veía una sonrisa en su rostro que se esbozaba elegante y verdadera, es porque había dicho algo brillante o por haber preguntado algo que lo hacía pensar. Es difícil hablar objetivamente de nada, ni la ciencia lo hace, pero es más complicado que lo haga de un escritor al que amé y de quien me cansé profundamente. Era estimulante, imprescindible, inevitable en la juventud. Si me hubiese quedado a su lado años y años, habría sido mutilado o castrado en toda mi capacidad de ser lo que fuera, hasta montañista, que llegué a serlo más cuando lo dejé de ver. Era casi imposible no hablar como él, gesticular como él, tomar la palabra y no soltarla como él. Por eso, don Ricardo detestaba las academias. Si algo le provocaba desprecio, eran los profesores. Y mire que estamos entre profesores. Al grado de que llegó a decir Freud, ese profesor, con tanto desdén, que luego supe darme cuenta que atrás de eso estaba su incapacidad para ser maestro de nada. Me refiero a escuelas. No tenía horarios, bebía las noches que quería, mucho vino,
hablando con lucidez, y se levantaba a escribir en su despacho, sin que hubiera otra cosa que hacer. Jamás lo vi con resaca, era muy fuerte como un toro. Solamente salía de su estudio cuando algún político le llamaba, cuando tenía que entregar un trabajo cinematográfico o algún compromiso. Debo decir, sin embargo, que siempre me comentaba que los que citan demasiado no tienen cosas propias que decir, y me advertía contra los que citan constantemente, hasta en latines, griegos, alemanes y otras lenguas que luego ni dominan. Dice, quieren parecer serios, quieren parecer profesionales, quieren que digas, ah, qué genio es. Y entonces me decía, de Ortega, Ortega y Gasset, de quien nadie decía nada, pero él me decía, jamás cita. Finalmente, es sumamente débil, difícil hablar de don Ricardo, pues me retiré de su casa por salubridad espiritual para escapar a su dominio y estar al lado de mi padre escalando montañas. Un buen día me di cuenta al lado de mi psicoanalista, el doctor Miguel Colteniuk, otro exdiscípulo suyo, que era preciso alejarse para hacer un camino propio, aunque fuese tortuoso, si es que lo hay. Todo lo antedicho no desmiente el hecho de que don Ricardo era fascinante, encantador con la palabra. Posiblemente era muy superior hablando que escribiendo. Eso lo han dicho otros, como en su momento se lo escuché a Monterroso o a Monsiváis. Recuerdo la gracia, la fuerza de sus palabras, su castellano hermoso, su emoción por el pensar, sus comentarios llenos de comicidad, ameno y divertido, y los momentos tremendos en que algún iluso lo retaba y salía toda su furia escondida, de fiera infancia, la furia de su padre brutal, mi abuelo, al que yo le tenía pánico. Delgado, caminaba mi abuelo por la calle de la casa de San Pedro de los Pinos, azotaba cosas y decía, cállense, y todo el mundo callaba. La furia que aprendió de Uranga y de Portilla lo acompañó siempre. Hacía pedazos al adversario, evidentemente limitado, que lo retaba. Garibay respondía poderosamente con sus armas, el idioma, la velocidad, el hallazgo del absurdo en la argumentación del otro, sin falacias de autoridad en momento alguno. Solíamos verlo poner música si era sesión de flamenco, comparando voces de cante hondo. Más de 2000 discos tenía y un reproductor excelente, allá en su arcada, en la casa de Cuernavaca. Pero podía hacer ópera. En esas ocasiones le pedía a mi padre que cantara. Mi padre cantaba ópera. Y todos a una decían, Checo, Checo, alguna napolitana. Y mi padre, de voz prodigiosa y tenor de los mejores, aunque frustrado, cantó al lado de Giuseppe Di Stefano, hacía llorar a Garibay. En otras ocasiones se trataba de leer a Miguel Hernández y Jorge Nicolau, de voz de bajo profundo, declamaba, pero el libro iba pasando de mano en mano y don Ricardo explicaba el poema mientras nos iba corrigiendo a todos. Lea bien, hay que saber leer el idioma, no sea tonto. Así nos decía enfático. Cuando se tiene juventud y un maestro notable, te formas y deformas. Y de eso escapas agradeciendo a la vida haber tenido esa luz horrenda que te abrió el alma. Ya después te institucionalizas donde trabajas y aprendes a disimular, a hacer lo que se debe. Un buen académico, dar reportes, hacer informes, publicar como dicen y finalmente jubilarte. De filósofos. Fue muy amigo de Emilio Uranga y Jorge Portilla. Muchas de las ideas que debatíamos surgieron de lo que les aprendió a ellos, pero sobre todo de la lucidez con que él mismo aprendió a debatir al lado de ellos. Tanto Jorge como Emilio fueron irreverentes, insoportables, de enorme talento, geniales, de visiones súbitas basadas en intuiciones que originaban diálogos interminables, enemigos de toda forma de cita, de toda organización seria, sumamente neuróticos y de obra mínima. Jorge Portilla fue el más amado por don Ricardo, porque era bohemio de corazón, ponía todo en cuestión. Cancelaba el valor, la solemnidad, y ya en el relajo, que se echa a ninguna parte, pero no echa relajo, se echa, comenzaba a beber vino tinto español, me refiero a Jorge, con Ricardo al lado. Eso me lo contó don Ricardo. Jorge tocaba la guitarra, siendo por momentos muy irónico, finalmente como un inglés. Choteaba al otro, lo descalificaba, se reía. Finalmente, también suspendía y empezaba a pensar. Decía don Ricardo, era muy feo, era horrendo,
de verdad feo. No sé por qué las mujeres se enamoraban de él. Finalmente, Jorge Portilla le decía, calla, y se le ocurría algo y era fascinante escucharlo. Dice don Ricardo, ¿sabes? El valor que tenía Jorge es que de estar cantando y tomando vino, de pronto nos callaba con las manos y empezaba a hablar. Y eso que hablaba, luego lo escribía. Y así salió la fenomenología del relajo. Del demonio, una de las ideas de Garibay que tomó de Portilla, pero que repetía mucho. El demonio es la carcajada ante el fenómeno de la creación. Lo demoníaco no es el mal en el sentido de la transgresión de la ley o de la norma. No es el mal que se comporta como negación o destrucción del ser del otro. Eso que suponemos que es ir contra la voluntad de Dios. Dios es lo otro, con mayúsculas, esa alteridad de la que nada sabemos. O lo que sabemos es a través de la lectura del libro y de lo que dan testimonio los místicos, si acaso por las palabras de Jesucristo en los evangelios. Sin embargo, eso depende de la fe, y la fe o se la tiene o no se la tiene. Los que creen son afortunados, decía Garibay, porque para ellos todo se acomoda al sentido de un orden. Aún pensando que las cosas son horrendas, que hay enfermedades intolerables, que los seres humanos se matan entre sí, el misterio del creyente es que todo lo comprende o deja a la luz de la voluntad de Dios y lo asume. El mal se debe a que somos libres o se explica en razón de esta libertad. Si no lo fuésemos, entonces la determinación al bien carecería de gracia. La gracia de Dios, decía Portilla, deriva de la libertad que nos otorga para dañar a los demás. En el daño reside el arrepentimiento, la culpa, la posibilidad de resarcir al otro, que es radicalmente un prójimo, tanto que lo alejamos al dañarlo. Pero es claro que si lo dañamos, con indiferencia somos más malos. ¿Acaso no nos deberíamos preocupar por todos los otros que no son indiferentes? Son historias de otros vicios, de otros valores, o simplemente son aburridos y se aburren de nosotros. En realidad, a nadie le importa mucho la vida de nadie. Si nos detenemos a platicar con alguien y respondemos a su saludo contando nuestra vida, el otro aparentará que está interesado y escucha, pero muy aburrido. Hay que decirle, hola, sí, bien, hecho hermano, y seguir adelante. En el fondo, no le importamos a muchos. A eso se le llama tener educación, saber disimular que no te importa el otro, decía Portilla. Siempre hay un demonio. La historia está llena de demonios. Por alguna razón, lo demoníaco se liga al cuerpo, a la carne, a los apetitos de la carne, porque el cuerpo, solamente somos el cuerpo, decía Garibay, desea, tiene sexo y el sexo, la genitalidad, poderosa enemiga de la contemplación, nos aleja del pensar, pero sobre todo de Dios. Dios sin cuerpo, aunque encarna en su Hijo. Nos comemos el cuerpo de Cristo, pero es un cuerpo impoluto que se sacrifica por nosotros o lo hizo. Si queremos el bien de los otros, no dañarlos, pese a la indiferencia que nos merezcan, hemos de renunciar a los apetitos de la carne. De alguna manera el demonio no desea que pensemos en Dios, quiere dañar a Dios, quiere mantener una lucha tensa con Dios, usando a las pobres criaturas humanas que son víctimas de sus pasiones carnales. Esto en cuanto al demonio. El demonio es la carcajada ante el fenómeno de la creación, decía don Ricardo. La carcajada ante el fenómeno de la creación. El amor a Dios, me decía don Ricardo, nos ordena a un arrepentimiento total, a la capacidad de mirar todo hijo, todo lo vivo, todo lo inerte, como donación para el hombre. Portilla, que era muy católico, decía, ante el universo, la solemnidad de Dios, creador. Pero si eres demoníaco, llénate de risa, porque la creación es absurda. Sobre las mujeres. Don Ricardo tenía una visión sumamente machista de las mujeres. Aunque se decía amante de ellas, en realidad fue homofóbico y sumamente dominante. Fue seductor, fue un don Juan incansable. La tesis era seducir, usar la palabra como medio de enamoramiento y responder a la entrega de una muchacha, de una mujer, bajo el entendido de que era un privilegio poder tener, poseer, estar cerca, comer con, ir a caminar con, hablar con una mujer. Y si eran hombres, que fueran filósofos, decía él. Mis colegas escritores son unos pendejos.
Me decía que algunas de las ideas las había discutido mucho con Portilla. Para ellos, el amor es un rostro, no el rostro del otro, de ese del que habla Levinas. Tampoco estamos hablando de Lacan, que habla del rostro del otro. No, don Ricardo no leyó filosofía nunca, y todo lo que disfrutaba era hablar con filósofos, sus amigos, de quienes aprendía. Es más, la total incapacidad para seguir el pensamiento filosófico impedía que se le pudiera explicar a Kant o a Hegel, o menos leer un párrafo de estos genios. En cambio, si uno se valía de Hegel para explicar algo velozmente, asociado a las ideas que se iban improvisando en la mesa, creando lo que llamaba él pensar, entonces se le iluminaba de alegría la cara, los ojos semiverdes, volvía el rostro al techo. El amor es el rostro de la amada, empezaba él a hablar y te decía con la mano que ya no siguieras. Su mirada, su sonrisa eran de verdad apasionantes y su voz empezaba a ser más estridente. Me decía, mira hijo, cuando una mujer solamente desea verte y siempre te mira y quiere que la mires, el rostro te envuelve. Entonces, decía Garibay, se suspende el tiempo y todo esfuerzo deja de pesar. Portilla sostenía que el amor es tener la visión del otro depositada en lo que uno es. La amada te mira, de tal modo te mira que su mirada es algo más que las manos que te acarician. La mirada en el momento de fusión carnal, la llamada posesión entre comillas, en la que nadie posee nada, representa el poder de su entrega, de su voluntad de entregarse, que es la forma de mirar la madre al hijo. En el amor, la amada no puede renunciar a ser como una madre. Quien ama a una mujer se ama a sí mismo, decía Garibay. El universo todo adquiere sentido. ¿Por qué? Porque ella está ahí y ella te cuidará. Procura amar y que te amen, me decía, porque si no, odiarás tu vida y también al mundo. Decía Garibay, la vieja distinción entre el político y la mujer en casa y el político en el poder, o los hombres en la calle ganando el dinero y la mujer en casa cuidando a los hijos. Esa estupidez, me decía, solo se romperá el día que la mujer tenga un lenguaje propio. Para ese tiempo él estaba leyendo El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Sin embargo, él me dijo una vez, con las mujeres firmeza, hijo. Nada odia más a una mujer que un hombre débil, temeroso, cobarde y sobre todo que se justifica para todo. En general, hay que tener en cuenta una cosa. La mujer quiere lo que ella desea y el hombre solo desea ser deseado por esa mujer. Jorge Portilla sufrió muerte neuronal a los 45 años de edad. Fue perdiendo la razón y ya no podía pensar y se suicidó. Su hijo Segundo Portilla, historiador, discípulo de Katz, el de Pancho Villa, también se suicidó y le pasó lo mismo. Pero tuvo otro hijo, Jorge Portilla, joven, escritor, lean Murmullos. Vivió el manicomio, vivió la cárcel y desde ahí escribió buenas novelas. En las reuniones llegaban Ernesto Zedillo, ¿lo ubican? Javier García Diego, ¿lo ubican? Pero también llegaban Ulises Beltrán, Jaime Serrapuche, los que eran con él los jóvenes del momento. Yo no podía hablar, no tenía permiso, porque había un primer círculo que eran estos, luego un segundo círculo que éramos nosotros, luego las hermanas, luego los invitados y botellas de vino que iban y venían. Una noche, en casa de don Ricardo, Segundo Portilla estaba sentado a la mesa. Éramos escasamente 4. Me refiero a Segundo Portilla, hijo. Don Ricardo hablaba de la muerte, del temor a la muerte, que siempre fue brutal en él, lo aterrorizaba. Decía, no seremos nada, ni siquiera sabremos que ya no somos nada, no sabremos que somos polvo, y todo para qué, trabajar, ganar, ¿para qué? Vamos a la muerte, a la nada, y ni siquiera lo sabremos. Y Segundo interrumpió y dijo, veo los procesos de la vida como momentos del alma que en su lento peregrinaje van dejando huellas de memorias, como figuras que rememora la conciencia y se van apagando hasta que al declinar su rumbo una sombra las desdibuja. Don Ricardo exclamó, eso es. ¿Oíste lo que dijo Segundo? Me señaló con el dedo. La muerte nada es,
pero sabemos que declina nuestra memoria, la de las figuras de lo que suponemos que fuimos. Yo dije que lo que había dicho segundo era Hegel, una manera más interesante o literaria de Hegel. Don Ricardo me dijo que dejara a Hegel en paz, porque la idea de esa noche era de segundo, y volvió a decirme, deje de citar a Hegel y a los demás, por Dios, eso es de tontos. Hable y piense por usted. Curiosamente, quien vivió y convivió y amó y cuidó a Emilio Uranga, ahora pasó Uranga, fue Jorge Portilla hijo. Ese, entre comillas, loco que dejó buenas novelas y de quien ya no sé nada hace años, quizá ya dejó el mundo. Cuento algo de Uranga para no cansarles. Esto me lo contó don Ricardo. Una de esas noches en que salen a caminar jóvenes en los años 40, Uranga, Bonifaz, Garibay, Hernández Campos, a veces Portilla, que no quería mucho a Emilio, por cierto, por los años 40, repito, en su hermosa juventud, todos ellos alumnos de don Erasmo Castellanos V, en un paseo de la Reforma seguro, de noche y de vuelta, sin tráfico, acabaron en un cuarto de hotel discutiendo hasta altas horas del día siguiente. Me contó don Ricardo que Uranga había hablado en el trayecto de la vida y su sinsentido. Cuando los ánimos se exaltaron, Uranga se fue al rincón de la habitación a leer a Wittgenstein, seguramente el del Tractatus en alemán. Uranga siempre se metía en los libros, se alejaba de todo mundo. Fue un misántropo absoluto, dotado de una inteligencia poderosísima que Luis Villoro ha dicho que era la más luminosa de todo el grupo, y un genio de esos que se dan cada 100 años en Europa, decía José Gauss. También un hombre de una obra que no dejó mucho. Dijo Uranga algo así como esto: si el hombre es un ser accidentado, cuya naturaleza, sobre todo en el caso mexicano, es que no es ni europeo ni indígena, sino un apéndice apenas de españoles o indígenas, y ahora de los americanos, y además todo ser humano es accidental y su vida se atropella constantemente con la muerte y la enfermedad o el desamor, ¿vale la pena vivir? La vida no se puede definir jamás, decía Uranga. Podemos pensar el vivir del viviente como un afán por ser y proyectar algo que no sea casual, algo sustantivo como lo hicieron Goethe, Nietzsche, pero nosotros ni copia de eso somos. E incluso Goethe y Nietzsche fueron formas vivientes que seguramente odiaban sus carencias. La vida es carecer y no otra cosa, decía Uranga. Por eso nos accidentamos. El que piensa que es, que ya la hizo, que es un chingón, el que piensa que ya tiene una sustancia, desprecia y además regaña, ese es un imbécil. De Dios no podemos hablar, pero hay que respetarlo con reverencia. Toda falta de respeto a la iglesia, al papa, a un obispo, a un cura o a la idea de Dios enfurecía a don Ricardo. Muy católico toda su vida, muy católico, y sin embargo perdió la fe no sé cuándo. Me decía Garibay, hijo, una vez me dijo Uranga, ¿qué te importa vivir si no crees en Dios? Si no hay Dios, no tiene sentido vivir. Pero me decía Garibay, la fe se tiene o no, y no la tengo, hijo. ¿Qué hago para tenerla? Don Ricardo, la fe llega, búsquela. Dice, no busco nada, ni madres. Dios no me quiere, no lo quiero a él. Así era. Uranga le contó a Garibay, me quedan 5 minutos, lo siguiente. Fue ideólogo de Adolfo López Mateos, fue ideólogo de Díaz Ordaz, y fue Uranga quien presentó a don Ricardo con Gustavo Díaz Ordaz. En efecto, él criticaba en Excelsior, donde escribía como periodista, al presidente Díaz Ordaz. Y en efecto, fue llevado, como ya se comentó, a un lugar tortuoso y oscuro, donde él pensó que lo iban a matar. Él decía que era socialista en aquel tiempo. Finalmente, don Ricardo se alejó de eso y se hizo muy amigo del presidente Díaz Ordaz. Él me contó textualmente que la noche del 68, Gustavo Díaz Ordaz estaba en Palacio Nacional. No estaba con Irma Serrano, como se ha dicho, que la propia Irma Serrano, amante del presidente, dijo, estaba conmigo, él no dio la orden. No, él cogió el teléfono rojo y le dio la orden a Echeverría, proceda.
Y Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa, con lágrimas dijo: no, señor presidente, obedezca la orden, soy el comandante supremo. Díaz Ordaz estaba seguro de que había una conspiración de la Unión Soviética vía Cuba para desestabilizar al país, y orgulloso, él asumió la responsabilidad del 68. Le dijo a Garibay que son 250 muertos contra 50 millones de habitantes. Garibay se hizo amigo de políticos, repito. Lo llamaban como asesor para apoyar en el área de cinematografía o en un discurso o algo que tenía que decir el presidente. Fue más amigo de Echeverría, por cierto. Díaz Ordaz leía mucho a Garibay, fue su escritor preferido. Con frecuencia iba a Los Pinos, hablaba con el presidente solamente 5 minutos y Díaz Ordaz le decía: basta, váyase. Y finalmente ya no le hacía mucho caso. Lo demás lo cuento por el tiempo. Echeverría, 1970-76, hacía giras por todo el mundo. Se fue a la India, a China, a Irán, a Londres, y se llevaba un avión fletado de intelectuales, periodistas. Con él iban Ricardo, Luis Espota, Arreola, Monsiváis, y también comunicadores como Guillermo Ochoa, por ejemplo, o, por supuesto, Zabludovsky, el eterno. Me cuenta don Ricardo, me contaba que Echeverría solía llamar a cada intelectual y le decía: ¿qué necesitas? Y de un maletín sacaba un billete de $1000 y se los entregaba. A cambio de eso, le hacían los discursos y luego Echeverría tachaba todo y decía lo que quería. Echeverría era enérgico, elegante, juvenil y tenía un estilo personalísimo. Si no hablaba, desaparecía. Garibay cuenta textualmente que Echeverría, cuando ya tenía más o menos 70 años, iba a la casa de Ricardo Garibay, allá en Cuernavaca. Por cierto, el terreno de la casa de Cuernavaca se lo regaló Echeverría a Garibay. Y Garibay decía: ¿quién llegó? Es Luis Echeverría. Llegaba el expresidente y se sentaba en el jardín hermoso y extenso. Había una alberca, una araucaria y varias sillas. Y le preguntaba Echeverría a don Ricardo: ¿qué escribes, Ricardo? Y él le contaba de qué iba la cosa. Le decía: haz de cuenta que no estoy, que me traigan mi agua de limón, y sigue escribiendo. Y de pronto Garibay se iba a su estudio y Luis Echeverría salía de la casa y daba las gracias. ¿Qué cambio de la soberbia de Echeverría a esto que les cuento? Finalmente, termino con lo siguiente. Tenía un problema muy serio con los intelectuales. Odiaba a Octavio Paz. Decía: ese relamido maricón. Cuando Echeverría mandó tomar Excelsior, entró un tal Regino Díaz Redondo a dirigir el periódico. Y Garibay, que estaba con Julio Scherer, director del periódico, salió y vio a Octavio Paz a la puerta de Excelsior, en Reforma. Y le dijo: ¿qué haces, Octavio, ahí parado? Arriba es la discusión. Y le dijo Octavio: pendiente de lo que ocurra, pendiente de tu pellejo, vete a tu casa, cabrón. Sin embargo, en la Facultad de Filosofía, Ricardo Guerra, director de la facultad, invitó a dar clases a Garibay. Nunca entendió Garibay qué era dar clases. Llegaba tarde, faltaba, me mandó a mí como ayudante a dar la clase. Yo, obviamente me corrieron los estudiantes, no queremos que los sustituyas, tenían razón. Y Ricardo Guerra me dijo: no sé cómo correrlo. En aquel tiempo Ricardo Guerra me explicaba Hegel. Y recuerdo muy bien que Garibay estaba leyendo Piedra de Sol y dijo: Octavio Paz es el mejor poeta que ha dado este país. Y luego me dijo: Rubén Bonifaz, mi hermano, mi entrañable, mi carne casi. Pero sabes, hijo, se la pasa dando clases y está ciego. Y le dije: ¿y eso qué? Es un monstruo. Dice: no, traduce a Catulo, está bien, pero no escribe, no conoce al pueblo. Admiraba tanto a los que atacaba que al final me dijo lo siguiente: mira, Fuentes no es que sea pendejo, es que es un pendejo ser humano. Ni siquiera vive en México, ni siquiera sabe lo que es emborracharse con una puta o con el Púas Olivares. Déjalo, ese afrancesado
seguramente va a ser enterrado en Europa. Y allá está enterrado en París. Me decía, no ama a México, Carlos Fuentes, no lo ama. Pocos han hablado mal de Ricardo Garibay y todos a la vez lo han hecho. Vendido a Díaz Ordaz, en efecto, recibía cheques, pero yo llegué a ver sobres con miles de pesos que le enviaba Echeverría. Por eso no lo querían, pero también porque era odioso en el trato. Él era amigo de filósofos y termino diciendo quienes hablaban mal de él, o al menos abiertamente. Emilio Carballido y Rafael Pérez Gay, al que yo detesto. No me gusta cómo escribe. ¿Qué dijo Emilio Carballido? Vino después de Rulfo y Fuentes y ellos opacaron su obra. ¿Qué dijo Pérez Gay? Era muy disparejo. Podía ser algo muy bueno como Beber un cáliz o porquerías como Acapulco, que curiosamente es un libro bien logrado, como me dijo Gabriel, que además ya escuchamos las ponencias de mis colegas. Debo terminar diciéndoles que cómo me separé de él y cómo me salvé de él, y a la vez no. Un buen día me dijo Miguel Colteniuk, o lo dejas o te hundes siendo su discípulo eterno, o sea, nada. Gracias a Dios llegué al ITAM, me hice profesor, llegué a estudios generales, pude hablar de Hegel y no estuve en la UNAM, porque si hubiera ido a la UNAM sería yo un desastre. El ITAM me dio disciplina, pero ciertamente no tuve alumnos filósofos. Un día me dijo Garibay, dele gracias a Dios que no tiene alumnos filósofos, porque entonces usted puede escribir lo que quiera, o en todo caso iluminar a otros chicos en la filosofía de manera más leve. Agonizando Garibay, tenía cáncer de próstata ya paralizado en el Hospital Ángeles. Lo fui a ver 3 días antes de su muerte. Me hizo una seña con la mano. Llegué al pie de la cama. Suite de Los Ángeles. Carísima, pagada por Cedillo, el presidente de la República. Y me dijo, dame un cigarro, un Camel. Ya se fue la pinche enfermera que me lo prohíbe. Saqué el cigarrillo, se lo encendí en la boca. Y me dijo, don Ricardo, no hay nada, no hay nada. Perdí la conciencia y no hay nada. No existe Dios, no hay nada. Todo es oscuro, oscuro. Es más, no hay color. Y le dije, busque la fe, rece conmigo. No mames, ¿qué es esto de rezar juntos? Ya vete. Y si puedes, tráeme una anforita de algo. Me acuerdo que Feder, el gran doctor Feder, un gran psicoanalista, ya viejo, me dijo, yo le mandé a una muchacha a la que le pagué para que lo acompañara 2 días antes de morir, como si estuviera enamorada. Y entonces Garibay terminó pensando que había enamorado a la última mujer de su vida. Siempre pensó que era muy infeliz. Le dijo lo que le dijo a Bonifaz, no soy feliz con nada. Y también me dijo, nadie reconoce mi obra, esta generación estúpida. Y luego me dijo, hice cine, pero sabes, mal cine. Y al final lo hice en tiempos de López Portillo, Campanas Rojas y también en Mil Usos entre Echeverría y López Portillo. Eso sí vale la pena, pero nadie sabe que yo escribí eso. Y luego terminó diciendo, sé que voy a morir y tengo que pedir perdón. Y así murió. En la casa de Cuernavaca llamó a sus hijos, Matías y Ricardo, para pedir perdón y los bendijo, pero no la bendición religiosa. Los bendijo así, sean leales a su vocación, están bendecidos. Al final, Garibay, polémico, es un ser al que muchos gozamos, padecimos, leímos y callamos con orgullo, que aprendimos de él muchas cosas buenas y a veces también malas. Este libro, y termino, no me regañes, se llama Mujeres en un acto, que seguramente este hombre domina toda la obra de don Ricardo, es una pequeña obra de teatro. Y me la dedicó a mí, me dedicó y leo la dedicatoria de su puño y letra. Dice, José, ¿a dónde vas? Llegando, espérame, para poder preguntarte algunas cosas principales que nunca estudié por mi cuenta. Ya no está Uranga, ya no está. Ahora explícame tú.
un poco necesitaba que le explicaran filosofía, pero nunca tuvo a la mesa escritores. Recuerdo haber invitado al ITAM a Carlos Monsiváis, allá por los 90, el auditorio casi vacío, lamentablemente. Monsiváis habló precioso, maravilloso. Habló del 68. Y saliendo hacia rectoría, yo le dije a Monsiváis que yo era su sobrino, el de Garibay, y me dice Monsiváis, lo malo de Ricardo es que coqueteaba mucho con el poder político y eso le pudrió el alma. Y luego recuerdo también una última anécdota. Yo estaba en Canal 11 y yo hacía noticias en Canal 11. También tuve yo mi faceta de periodista. Luego estuve en Voces del Periodista con Celeste Sáenz de Miera. Y pues un poco la vocación de hacer radio. Es fascinante hacer radio. Te enamoras del micrófono. Y no ves a nadie, que eso es mejor. Estás viéndote tú, imaginando lo que vas a decir, comunicando a 3 millones. Y tienes que imaginar lo que dices. Me imagino que algo de Garibay pasó acá, pero me gustaba hacer eso. Pues salíamos Pablo Marentes, director de Canal 11, Garibay y yo, y venía Arreola, Juan José Arreola caminando con su capa, su boina, un popote y decía, es vino, viene tomando vino, trae su anforita aquí o su bota asturiana, pero sabes, es encantador, maldito sea, nunca hablaré como él. Garibay finalmente fue homenajeado, sí, 2 veces en Bellas Artes, pero no llenó la plaza principal, digo, me refiero al teatro principal, como si lo hizo Sabines, sino una de las salas de Bellas Artes. Ahí estaba Héctor Suárez, que actuó en el Mil Usos y que fue muy amigo de él. No había ningún intelectual, nadie. Mucha gente sí, la familia sí. Y había algunos cómicos y también estaba el Púas, la gente con la que hablaba. Y me acuerdo que dijo, llené esto, no como Sabines. Dice, que por cierto, respétalo, hijo, porque él cogía una servilleta, hacía un poema y era definitivo. Sabines es Sabines, respétalo. ¿Sabes? El poeta canta, el novelista es como un diosecito que crea mundos. Luego viene el filósofo que quiere explicar todo y no explica nada. Y los científicos prueban todo. Y luego los técnicos que aplican lo que dicen los que prueban. Pero al final nadie sabe nada de nada. Muchas gracias. Minutos para un par de preguntas. Bueno, muchas gracias porque pues yo creo que muy intensa la mesa, ¿no? Nos ponen de relevancia una figura tan poderosa como la de Ricardo Garibay. Al escuchar a Gabriel y a partir del precedente de que se llevaba mal con Rulfo, o que tenía cierta competencia, pensaba en este libro de Rivera Garza que habla sobre la importancia que tuvo en Rulfo esos trabajos alrededor de la presa Miguel Alemán, y veía que no eran tan diferentes con Ricardo Garibay, y pensaba también cuántas presas metafóricamente caben para interpretar a México, ¿no? En 2 figuras como tan diferentes. La otra era, a partir de lo que decía Federico sobre la autobiografía y el pudor en América Latina por la autobiografía en el pasado, también pensaba si, y bueno, va también dirigida a un especialista en crónica, si la crónica no es ese género en el que refugiar también la autobiografía, ¿no? Y ya por último, bueno, una pregunta casi obligada. ¿Qué pensaría Ricardo Garibay de esta mesa? Y un consejo, cuidado con ese libro que Federico no lo tiene. Entonces. No sé, es que este micrófono está fallando. Es un micrófono tan vital que suele fallar.
Bueno, Garibay diría que estamos en un mundo de académicos y profesores analizando cosas rarísimas que él nunca se imaginó que escribió. Que la sinédote, que la toponimia, que el tipo de lenguaje, que el cronista, odiaba las clasificaciones de los críticos y académicos. Él diría, cuenten cosas, lean mis textos, enamórense de eso, porque lo otro es para especialistas. Y tal vez diría, gracias, gracias, ya, no jodan. Muy desesperado, insoportable. Pero después en privado me diría, ya ves, ya empiezo a trascender. Él tenía esta idea de que no merecía, de que no lo querían y maltrataba a sus contemporáneos, pero luego hablaba muy bien de ellos. Decía, es un imbécil Octavio Paz, imagínate. Premio Nobel, le dije, es premio Nobel, gracias a Salinas, me dijo. Pero en las clases que daba, explicaba Piedra de Sol. Digo, las pocas en las que fue. Entonces diría que qué bueno que se hizo la mesa. Y ahora, yo como su sobrino y su sangre, yo crecí en la casa de San Pedro de los Pinos, conocí a mi abuelo, el baño donde le pegaba a don Ricardo, pues yo ahí estaba, ¿no? Mi abuelo le tenía pánico, me dio de cintarazos mi abuelo a mí también. Por cierto, no era de hidalguense y no se sabe, porque aquí en Melitán me invitaron en una mesa redonda a varios politólogos, de esos que saben de democracia y representación y parlamento, muy, muy serios, teoría de juegos, ya sabes. Y bueno, ¿qué pasa? Lo digo así, dije así porque él odiaría eso, ¿no? Deje de graficar, el poder no se ejerce así en la vida real. El asunto es que estaba ahí Murillo Karam, ahora preso, y entonces gobernador de Hidalgo. Me acerqué, Jesús, ¿cómo está? Que ya lo conocía por Ricardo. Y bueno, Jesús Murillo Karam me dice, oiga, ¿de veras nació en Tulancingo? Le dije, ¿por qué, señor gobernador? Aún gobernaba Hidalgo. Busqué en Tulancingo y no encontré su acta de nacimiento. Y tampoco su registro. Hay una calle, Ricardo Garibay, hay una estatua. Él y Margarita Michelena, que escribía también en Excelsior, tienen una estatua. Cuando iban al homenaje a ellos, alguien los amenazó y entonces hablaron por teléfono y le dijo Margarita, dile a Murillo que nos proteja, porque alguien nos quiere dar de pedradas. La estatua de Garibay, hay una chiquita, fue golpeada, maltratada, pero siempre hay eventos en la Casa de la Cultura de Tulancingo sobre Garibay, ¿no? Entonces, para fines prácticos, nació en Tulancingo. Mi abuelo venía de Meztitlán, de la Sierra. Ahí nació mi madre y mi tío Pepe el Mayor, y luego bajan y nace Garibay en Tulancingo. Pero según Murillo Karam, de la verdad histórica, pues igual construyó una verdad histórica. Del doctor Ordieres, tengo una curiosidad sobre el mundo literario actual. ¿Cómo destacar hoy día? ¿Sigue existiendo una mafia del poder que dictamina quién entra y quién no? No, es un mundo completamente distinto y yo creo que en este sentido para mejor, porque si en la década de los 60 era un suplemento y dos o tres señores quienes decidían qué iba a ser la literatura y qué no, esto se ha diversificado y dispersado muchísimo. De ninguna forma existe un grupo literario tan poderoso, tan dictatorial, porque ya ni siquiera ese poder está dentro del mundo literario, sino que está esparcido, está en las redes sociales, está en Goodreads, está en las ventas, en muchos tipos de canales, y ya nadie tiene ese monopolio del prestigio y de dar prestigio como si lo padeció toda su vida. Era, yo creo que su inmenso trauma, además de su padre, Ricardo Garibay, ¿no? Pero ya no existe eso, ¿no? Y ya nadie sabe también cómo se gana ahora el prestigio, porque en ese tiempo era muy claro cuál era el mecanismo de obtener prestigio, ¿no? Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta mesa, que como ya dijo Conrado, fue muy poderosa. Creo que
entre otras cosas, logró que muchos de nosotros, o al menos hablo por mí mismo, que somos expertos desconocedores de Garibay, ¿no? Tengamos esta curiosidad por acercarnos a esta, ¿no? A esta personalidad. Y justamente siguiendo eso, ¿no? Mi pregunta es un poco egoísta, porque es más bien una petición de recomendación, pero me gustaría saber, ¿no? Gran desconocedor que soy, ¿cuál, cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cuál diría que es una buena obra para acercarse a Ricardo Garibay para empezar? Y quizá además de eso, una pregunta es esa, ¿no? ¿Por dónde podemos empezar? Y otra pregunta un poco distinta es, de cada uno de ustedes, ¿cuál es probablemente la favorita? Aunque creo que podrá haber un problema para contestar esa pregunta. Bueno, yo diría que definitivamente la obra autobiográfica, hay dos obras que se complementan muy bien. Fiera Infancia, donde habla sobre su infancia en San Pedro de los Pinos. Es un libro con humor, es un libro también con mucha crueldad. Nos muestra un México realmente muy, muy salvaje. Y eso que no estamos hablando de la revolución ni de nada, sino estamos hablando de la colonia San Pedro de los Pinos hace no tantos años. Yo creo que se complementa con su libro más famoso y más leído, que es Beber un cáliz, pero que es un libro más solemne, más trágico. Finalmente está describiendo la muerte del padre. Pero esta combinación entre Fiera Infancia y Beber un cáliz, yo creo que es excelente. A mí son los libros que más me gustan y yo creo que es la mejor forma de acercarse a Garibay. Bueno, yo suscribo lo que acaba de decir el profesor Federico. Si de recomendaciones se trata, pues ya tenemos 2 votos a favor de esas 2 piezas leídas en combo. Adicionalmente, y aunque aquí no hablamos sobre la narrativa de ficción, La casa que arde de noche es una novela muy lograda. Es una novela a la que no le sobra nada, es breve, es contundente y cuenta una historia que ocurre en el norte de México. Y, no quiero darles pistas para no frustrarles la lectura, pero es una historia emocionante, es una historia dura, con personajes memorables. Y por mi parte, pues, como ya se imaginarán, estos 2 libros que frecuenté un poquito con ustedes, son los que considero más relevantes en su obra periodística. En la relectura que hice para preparar esta ponencia, es decir, he leído 2 veces Acapulco y he leído 2 veces Chicoacén. En esta relectura que hice, ya no me pareció sostenidamente esplendoroso Acapulco, que no deja de ser una gran crónica, y en cambio Chicoacén, que en un primer momento me resultó más bien un reportaje, se convirtió casi en un poema épico. Sí. Mira, gracias por la pregunta. Yo creo que para mí la obra más importante y la más bella, por la que yo empezaría, pero seguiría leyéndola siempre, es Beber un cáliz, que es la muerte de mi abuelo. Pero además porque es una joya poética, porque punto por punto, día por día, va narrando el proceso evolutivo de la muerte. Y porque mi padre está ahí mencionado curando a mi abuelo. Quizás es algo muy subjetivo, pero para entrar es bellísima esa novela. Premio Mazatlán de Literatura, por cierto. Otra gran obra que te refleja el lenguaje del pueblo, cómo hablaba la gente, el pueblo, que por eso no es tan fácil que se traduzca al francés o al italiano, porque es muy, muy localista. ¿Serán? No, pues sí, chinga, uta. ¿Y los pintas? Sí, pinto. No mames, güey. Chinaco. No, no soy chinaco. Soy de acá. No, ¿para qué te busco? Pues para que veas. Pues sí, lo mazo. Y al final, ellos están pintando una barda. Tradúcelo al francés. No. Diálogos mexicanos. Yo leería eso y te ríes muchísimo. Aquí hay un discurso de Echeverría. Y Echeverría se atacaba de risa leyendo esto y dice, pero qué estúpido ese político. Eran indígenas celtales ahí enfrente que los forman. Y sigue pasando. Les ponen el sombrerito al presidente como si fuera un celtal, hablándole a los celtales, ¿no? Lo siguen haciendo, esto no cambia. Y el bastoncito de mando y esas tonterías, que dices, ni bastón de mando ni nada. El bastón de mando lo tiene la comunidad, tiene un sentido antropológico, etnológico, y no lo puede pasar a Claudia ni a nadie. Eso es parafernalia para el pueblo. Pero el asunto es que Echevarría se reía y
y él estaba con Echeverría en Los Pinos, porque iba con mucha frecuencia ahí. Y decía, qué maravilla, qué pendejo ese político. Y era Echeverría hablando. Entonces, te ríes mucho con Diálogos Mexicanos. Y otro libro que a mí me fascina en lo personal es Par de Reyes, porque él va al norte y cuenta cómo se matan dos tiradores, dos sicarios, diríamos hoy, a caballo, y cómo se van destruyendo en los desiertos, porque mi tía Minerva, su esposa, era del norte. Y Par de Reyes, curiosamente, era una novela que le encantaba a Rubén Bonifaz. ¿Por qué lo sé? Porque una vez fui a Filológicas, que todavía estaba aquí en la UNAM en CEU, en la Torre 2, hablé con Bonifaz, y él me habló mucho de Ricardo. Bonifaz lo quería mucho. Él era muy noble, pues Bonifaz es Bonifaz. Y me dijo, Par de Reyes es una joya que nadie ha llevado al cine. Bueno, esas tres. Y en general, bueno, Verde Mayra me gusta, pero La casa que arde de noche, él vivió en esa casa y él estuvo ahí, y lo que describe, él lo vio. Entonces, hay cosas que son muy personales. Él no podía imaginar algo, como lo han explicado muy bien ustedes, que no fuera visto, vivido, conocido, bebido. Y eso lo traducía en texto. Acapulco, yo lo leí, me gustó una parte y otra no. Disparejo, diría Pérez Gay. Bueno, ok. Pero ya en tu segunda lectura lo viste un poco disparejón. Eso pasa. Te fascina y luego lo lees y dices, pues no es Carlos Fuentes. Bueno, ¿sabes qué? Es mejor. Y eso lo dice Rubén Bonifaz. Tenía más talento que muchos de su generación, pero como se peleó con todos, pues entonces ese grupo que dirigía y que controlaba y regían las mafias, ¿no? Pues lo boicotearon y ya no pudo. Y luego pues su amistad con Díaz Ordaz, aunque pues él decía que era muy inteligente. Les cuento lo último. ¿Saben cómo murió Díaz Ordaz? Murió Díaz Ordaz. Estábamos sentados en la casa de Garibay, cenando, en una plática más, y suena el teléfono, y le pasan el teléfono a don Ricardo. Y él dice, sí, licenciado, dígame, sí. Era Díaz Ordaz casi agonizando. Dice, se lo paso. Y se lo pasó a Sada Tala. Sada Tala era un médico, era el médico personal de Díaz Ordaz en Cuernavaca, Morelos. Entonces Asad, médico, le dice, páseme a su secretario. Y yo en este momento le digo el medicamento que debe tomar para que no le duela tanto, licenciado. Y le dijo Díaz Ordaz, en estos momentos yo soy mi propio secretario. Porque cuando uno se va a morir, no hay que tener secretarios. Entonces Garibay dijo, ve qué bonito, qué hermoso, del poder absoluto a ser mi propio secretario. Díaz Ordaz, me decía Garibay, era muy inteligente, poderosamente inteligente, pero pues no lo quiere nadie porque era de derecha, y aparte el 68, pues terrible, ¿no? Pero esas tres, mi querido. Bueno, pues, el legado de Garibay, yo diría que es la crónica, el periodismo, es la ruptura con una generación creando un estilo propio que nunca acabó de terminar, es las orejas, decía el escritor, es orejas, es poner la oreja y ver cómo habla la gente y transmitirlo, es atreverte a vivir la bohemia para poder escribir realmente lo que ves. El legado de Garibay, pues a 30 años casi de su muerte, ahora empiezan a leerlo y hablarse mucho de él. Es un escritor con un pie en los años 50, 60, pero también que va innovando algo diferente. Yo creo que es atreverse a pensar, citar menos y ser más original. ¿A qué me refiero con eso? Pues a mí se me ocurre esto, igual dije una estupidez, pero es mi idea. Y citar lo menos, lo menos. Y también, si pueden asomarse a hacer comunicación, a hacer radio, a hacer televisión, ir a un periódico, estás en Letras Libres, seguir ahí.
aunque él te diría letras libres, está bien, ahí está Krause y la gente culta. Hay que escribir en novedades en aquel tiempo, en el Universal, en un pasquín, que te lea todo el mundo. Yo creo que su legado es encabronarse ante la estupidez. Y la otra, estar cerca de filósofos, pero filósofos vivos, ¿no? Que están viviendo la calle y hablando de lo que ven, como fue Portilla y fue Uranga. Ahora, Uranga era odioso, pero sí era admirado de obras muy pequeñas. Garibay tiene novela, ya lo explicó muy bien Federico, espléndido los dos, tiene crónica, tiene guiones cinematográficos, y yo les puedo contar, yo fui su secretario 2 años, y me corrió de su casa. Y yo pasaba a máquina, no había computadoras, sus guiones. Y un día llegué a su estudio y estaba arrancando las hojas furioso, las aventaba al bote y decía, mierda, no me sale, esta frase no me gusta, porque era un perfeccionista de las frases. Entonces yo empecé a reírme, pero de nervios. Me dice, te sigues reyendo y te corro de la casa. Y entonces yo le dije, no, usted no me corre, me voy yo. A la fecha lo que me ha causado problemas a mí es tener el carácter de Garibay a veces. Me sale el ímpetu, hablo abiertamente, no cito a los autores que debo citar, improviso en las clases, me regañó un jefe departamental, no el actual, al que quiero mucho, otro, por no citar 20 veces en una página. Yo cito lo menos posible y escribo muchas cosas que se me ocurren. El legado es atrévete a escribir, cita menos, ten huevos y di lo que piensas. Y en la academia sé prudente, pero atrévete. Atrévete. Uno no se atreve porque luego dicen, hijo, igual no me toca el 100% o me corren. ¿No? Bueno, pero atrévete un poco más. Hoy nos atrevimos a hablar de Garibay aquí, fue un atrevimiento, porque además habría que haberle pedido permiso a los hijos de Garibay de poder hablar de Garibay, crear una especie de, no sé cómo se llama la entidad, pero cuando yo iba a Dallas, a Texas, me está oyendo mi querido, tal vez ya no, colega que quiero mucho, Urdieres, Alejandro, él y yo hemos estado en la Universidad de Dallas. Entonces me invitaron a Dallas a hablar de Garibay. Se enteró Ricardo Garibay, mi primo, el antropólogo, Garibay Velasco, me dice, José, para que hables de mi padre, pide permiso al fideicomiso Garibay. Le dije, chingas a tu madre, yo voy a hablar de lo que quiera. Esta irreverencia con la que les hablé es un poco para emular lo que él dice, como era él. Él no andaba con las academias, chingas a tu madre, voy a hablar de él. El legado es sé tú y deje el artificio a un lado. Pero desde ahí, no como... A nombre del Departamento de Estudios Generales, les agradecemos mucho su asistencia. Voy a entregar un reconocimiento a nuestros ponentes, sencillo, pero muy sincero, por supuesto. En primer lugar, al doctor José Manuel Orozco. Doctor, gracias. Al doctor Gabriel Astey. Y al doctor Federico Guzmán. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su atención. No se pierdan los próximos eventos de la Semana de Estudios. Muchas gracias. Hasta luego.